Hola amigos, vamos a continuar con nuestra lectura Guía de Perplejos, segunda parte, los filósofos y los profetas. En esta ocasión tenemos la lectura número 10, donde vamos a leer 5 capítulos. Algunos son cortos, pero lo importante de ello es que su lenguaje o su contenido es más fácil de captar para nosotros. Aquí ya Maimónides se va a enfocar a la profecía, a valorar el conocimiento bíblico que, como sabemos, en el mundo griego y que después, pues, este estudio de la filosofía con el tiempo se fue transformando en la ciencia moderna que hoy conocemos. Bueno, de ahí fue tomando sus bases, el conocimiento experimental y solamente el conocimiento que está probado, que está demostrado, es el que alcanza esa significación de ser científico. Causa esta gran división entre el conocimiento y obviamente alguien con mente racionalista aplicada a la demostración no va a reconocer que la profecía sea una fuente de conocimiento. Pero los judíos lo van a defender. Siempre van a defender como que sus profetas eh, tuvieron acceso a un conocimiento que de algún modo se ve como exclusivo de ellos, de que Dios le quiso dar a ellos nada más, y esa idea ofende al mundo, porque la ciencia, el conocimiento de las cosas de este mundo debe ser universal. No es aceptado que haya uno que otro privilegiado que solamente él tiene acceso a ese saber. Y derivado de ello, pues se recurre constantemente al ataque de esa fuente. Les contaba yo en una de estas recientes transmisiones que me pasó algo, ¿no? Hace unos años con una amiga cabalista que me decía, no, pues eh, ellos son muy dados a hablar de los sueños porque a través de ellos se adquiere un conocimiento, una información y ya depende de uno cómo la interprete, te va a dar un resultado en la vida. Y yo pues soy una persona que no sueño, prácticamente casi no sueño. Y ella me dio un nombre de Dios de los que ellos manejan y me dijo que lo meditara un día en la noche para que yo empezara a soñar. Y lo hice una vez, nada más, no hice ningún ritual, simplemente pensé en las letras que estaban ahí escritas y me dormí. Y ese día soñé y fue un sueño que me reveló algo que estaba pasando que yo no me daba cuenta o tal vez no me quise dar cuenta conscientemente, pero les dije, ¿no? Que en ese grupo donde yo estaba, uno de los que eran administradores me tenía envidia y como que no recibía las cosas que yo les compartía. Y cuando yo di el sueño y lo interpreté, le dije, miren, nuestra compañera me dijo que hiciera esto y soñé. Y este sueño me mostró esto. Entonces yo se los expongo aquí para que ustedes analicen si es verdad o no. Y resultó ser cierto, ¿no? La persona esta se quedó callado, no se atrevió a contradecir nada. Ya después esta chica me dijo, no, es que sí, yo también he notado que este compañero como que te tiene algo en tu contra. Tal vez no soporta que tú parece que sabes más que él. Le da coraje, le da envidia, no sé. Y yo dije, bueno, pues voy a dejar el grupo, me voy. Entonces ahí yo tuve acceso a un conocimiento a través de un sueño. Eso es sinónimo de profecía, de acuerdo a los relatos bíblicos. Los profetas dormían y soñaban y tenían visiones en su mente. Y ese era un conocimiento que ellos tenían que exponer después. Bueno, eso, como la ciencia no lo puede entender, no lo puede hacer objeto de su estudio tan fácilmente, lo descalifica. Por tanto, acá Maimónides, él va a hablar acerca de la profecía. Nos va a ir dando de a poco eh, enseñanza o explicaciones
de cómo entender esto. Claro que a nosotros ya llegamos a un punto donde no nos importa las críticas de los que no creen en Dios ni en la Biblia. Las escuchamos, pero pues no nos interesa. La verdad no nos afecta, o si nos interesa un poco, pero no nos afecta negativamente, como para que dejemos de estudiar la Torah o que nos van a hacer dejar de creer en Dios por cómo ellos entienden la vida, pues que hagan lo que quieran. Aquí tenemos esta portada, amigos, donde tenemos que es la segunda parte de este libro y para nosotros es la lectura 10. Estamos abarcando entre 4 o 5 capítulos según lo amplio que sean. Y estos son los que vamos a leer, los títulos. Dice lo siguiente, capítulo 31, de que la institución del Shabbat sirve, número uno, para enseñar la Torah y la creación. Y número dos, para promover la felicidad del hombre. Como un judío, pues tiene como fuente de conocimiento la Torah, no que sea el único, pero es el fundamental para ellos e incluso para nosotros. Él dice, él viene de hablar del universo, de la eternidad, si es eterno o no. Y en los 10 mandamientos, en esta sección donde viene Shabbat, dice que Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Entonces, esa también es una demostración desde este conocimiento o una afirmación de que Dios creó el mundo, no que el mundo existe eternamente junto con Dios. Y él dice, aquí en el Shabbat se ve reflejado, por eso el humano debe trabajar 6 días y descansar el séptimo, para afirmar con su conducta que él está consciente que este universo fue creado por Dios. Capítulo 32. Tres maneras de entender la profecía. Ya ven, como les decía, ya va a ir entrando a explicar este tipo de conocimiento que otros pueblos tal vez no lo acepten, pero incluso esto, digamos que existe en toda la humanidad, este fenómeno de la profecía. No es exclusivo de Israel. También ha habido profetas en en otras naciones, en otras épocas, que han recibido conocimiento de este modo sobrenatural. Incluso, bueno, ahora que estoy leyendo a Platón y que habla de Sócrates, él tenía cierta capacidad profética. Dice que él tenía un espíritu familiar que le hablaba y él tenía pues cierto conocimiento así de místico, ¿no? Aunque él era un racionalista, era un tipo muy que indagaba profundamente en todo y todo escarbaba y en todo se fijaba para poder obtener el conocimiento. Pero sí tenía algunas tendencias ahí en pequeños fragmentos se llega a decir que él tenía una percepción espiritual también. Sobre todo cuando lo acusaron de que él no creía en los dioses. Y dice, ¿cómo que no voy a creer en los dioses? Si precisamente yo ando en esta labor de investigación porque recibí un oráculo y los oráculos los dan los dioses. Pues como que no creo en Dios o en los dioses. Capítulo 33. De la mayor excelencia profética de Moisés en el Sinaí. Aquí lo que va a hacer es comparar a Moisés con el resto de los profetas. Él es el más grande. Así lo dice la Torá. Si comparas la obra, por ejemplo, de Isaías con Moisés, pues Moisés hizo cosas más grandes. La obra de Moisés con la de Jeremías, pues no tiene comparación. Él es el más grande de los profetas. Capítulo 34. Aclaración de las palabras. He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti. Nos va a esclarecer qué significa esta frase, cómo la debemos entender. Capítulo 35, en que se distinguen los portentos obrados por Moisés de los demás profetas. Esta sería una de las razones
para distinguir la obra de Moshe de cualquier otro profeta. Él es el líder, el maestro de todos los judíos. Por eso ellos siempre dicen Moshe Rabbeinu, Moshe nuestro maestro. Sí, también fue Akiva, también fue Hillel, Shammai, y Al-Arizal, y el Rebbe, y muchos maestros. Pero el más importante es Moshe. De ahí deriva toda la profecía. Es un conocimiento benéfico y que también puede llegar a su comprobación. Si es que eso es lo que mucha gente pide, que para que un conocimiento valga hay que demostrarlo. Está bien. Está bien que se pongan altas exigencias. Ahora sí, vamos a iniciar con la lectura de que la institución del Shabbat sirve para enseñar la Torah y la creación y para promover la felicidad del hombre. Voy a quitar aquí la cámara para que se pueda ver bien la diapositiva. Y voy a poner una palomita para que usted identifique el tema que estamos leyendo. Este primer capítulo 31 es corto. Nos dice lo siguiente. Las leyes relativas al sábado son severísimas, siendo el mandamiento del Shabbat el tercero de los concernientes a la existencia y unidad de Dios, porque el que ordena no adorar a ningún otro ser es mera explicación del primero. Se dice en la ley que honremos dicho día, a fin de confirmar con ello el principio de la creación, que se propagará por el mundo cuando todos los pueblos guarden el sábado en el mismo día. Ya me llamaba la atención esto, porque Maimónides prevé que para guardar el día de Shabbat hay que tener conciencia de que Dios es el creador. Y toda aquella persona que no lo haga así es porque tiene algún fallo o alguna negativa respecto de eso. Otros, si creen en Dios, que Él creó el mundo, pero que descansan en domingo. Y Él piensa que llegará el día en que todo el mundo va a tener la conciencia correcta, así como lo ve el judaísmo, y en general se va a optar por guardar el Shabbat. Bueno, esta es su opinión. Dos diferentes razones se dan para justificar este mandamiento, pues tiene doble designio. Dios nos manda que no trabajemos y que descansemos el día de Shabbat. Primero, para que podamos confirmar la verdadera teoría de la creación, que de manera clara y súbita nos lleva a la existencia de Dios. Y segundo, para que recordemos cuán grandes fueron sus mercedes al liberarnos de la carga de la esclavitud en Egipto. El Shabbat es una doble bendición. Nos ofrece ideas claras y correctas y contribuye al bienestar de nuestros cuerpos. Bueno, acá puse una diapositiva con los preceptos del 1 hasta el 11. ¿Dónde vamos a encontrar ahí, hasta ahí el día de Shabbat? Esto es en Éxodo 20. Como usted puede ver en pantalla, si no lo puede ver, si a lo mejor no me está escuchando esta lectura, ¿cómo inician los 10 mandamientos? Esta sección, Éxodo 20, dice que habló Dios todas estas palabras diciendo, Vaidaber Elohim et kol hadevarim ha'ele lemor. Verso 2, yo soy el eterno, Dios tuyo, que he sacado de la tierra de Egipto, de casa de esclavos. Anoji Hashem Eloheja, asher hotzetija me eret Mizraim, mi vet avadim. Yo soy Hashem, tu Dios, que te sacó. Hotzetija me eret Mizraim. Está dando por hecho que Dios existe. Eso ya era parte del conocimiento de los israelitas, o de esta inducción que les estaba dando. Pero como mencionábamos recientemente, la semana, el sábado, lo que está plasmado en la Torah
deriva de la experiencia del pueblo de Israel. No es que una persona un día se sentó y dijo, me voy a imaginar que hay un Dios que existe y voy a empezar a describirlo como a mí me gustaría que sea ese Dios. Y me voy a inventar la existencia de un pueblo que pasó algunas aventuras con ese Dios. No, sino que ellos salieron de Egipto y el modo en cómo ellos salieron, a raíz de eso, dedujeron la existencia de Dios. Ese es el método que prácticamente usamos todos los creyentes. No es nada más porque alguien nos predicó de Dios o porque la Biblia dice que Dios existe, sino que a lo largo de nuestra vida nos pasan cosas que nos dan señales, que nos dan indicios de que Dios existe. Para ellos, ese indicio importante dice Asher Hotzetija, que te sacó, te sacó. Salir de Egipto para ellos fue un acto físico real que los ayudó a entender que había un Dios que quería que ellos le sirvieran a Él, no a los otros dioses, como habían estado haciendo en Egipto. Verso 3 dice, no habrá para ti ídolos ajenos delante de mí. Lo yiye leja Elohim ajerim al panaya. No habrá delante de ti Elohim ajerim, dioses extraños. Aquí tenemos la palabra dioses, dioses, y luego ajerim sería extraños. No harás para ti imagen esculpida ni ninguna figura de lo que está en la tierra por abajo o lo que está en las aguas debajo de la tierra. Lota seleja fesel bejol temuná asher bashamayim mima'al, va asher ba'aretz mitachat, va asher ba'main mitachat la aretz. Es lo que explica el verso 4. No te harás imagen, fesel, fesel bejol temuná, una talladura de cualquier figura que tú veas en los cielos, de arriba, en la tierra, de abajo y en las aguas abajo de la tierra. Verso 5. No te prosternarás a ellos ni los servirás, porque yo soy el eterno Dios tuyo, Dios celoso que en esto toma en cuenta el pecado de los padres sobre el de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación, a los que me odian. Aquí dentro de la redacción del español me faltó aquí un paréntesis que agrega la traducción de la editorial Jerusalén de México. Ahí está. Bueno, ya lo pongo. Dice en hebreo entonces 5, Lotish Tajabe, es lo que hablábamos igual el sábado, no sé si fue el sábado o el viernes en la noche. Este verbo que significa inclinarse, eh, Shahá, que es que alguien le rinda honor a otra entidad. Puede ser un humano, puede ser una deidad, puede ser una estatua. Hay que siempre estar atentos al contexto, porque si yo me inclino ante un dignatario, no estoy diciendo que él es Dios, sino simplemente lo estoy honrando. Pero yo puedo hacer eso ante una estatua, que alguien me diga que es la estatua de algún dios griego o de alguna cultura. Ella estaría confundiendo a esa estatua con Dios o con una fuerza superior. Bueno, en su sentido simple solamente es inclinarse. Lotish tajabe lahem, no te inclinarás a ellos. Velota abdem, y tampoco les servirás. Kianoji Hashem Eloheja, porque yo soy Hashem tu Dios. El Caná, un Dios celoso. Esta palabra igual la explicábamos recientemente. El Caná, que significa que te compró, adquirió. Se me juntan las letras. Es una palabra que significa adquirir. Adquirir. Por tanto, cuando algo te pertenece y se va, si tú lo compraste como si fuera un esclavo, un sirviente, pues tú esperas que te sirva, que esté a tu disposición.
Y por eso les pone la prohibición, no vayas tú a servir otros dioses porque yo te compré. Yo le di su pago a Egipto por estarte esclavizando. Te lo quité de ellos, del poder de ellos, ¿no? A ti te quité de las manos de ellos y ahora eres mío. Por tanto, yo te voy a decir cómo me vas a servir. Y que tú vayas y sigas sirviendo a otra persona, a otro Dios, eso no lo voy a permitir. Entonces, eso alcanza la traducción de un Dios celoso que reclama su pertenencia. Y esto, eh, pues implícitamente, tiene de fondo el pacto. El pacto es eso, una alianza. Y lo podemos entender fácilmente con las relaciones humanas, sobre todo con el matrimonio o incluso en el trabajo. En el trabajo, cuando te contratan, se pide una lealtad a la empresa, al lugar donde trabajas. Y no puedes estar, como dicen por ahí, sirviendo a dos señores, porque podrás cumplir con uno, pero fallarás con el otro. Y en el caso del matrimonio, lo mismo. Un hombre se casa con su esposa, pero satisface las necesidades de otra mujer y no la de la mujer con la que se casó. Entonces, eso no es correcto. Tiene que haber una lealtad, una fidelidad. Y es lo que está aquí de fondo. El Caná, Poked Avon Avot, Al Banim, Al Shelishim, Veal Ribeim, Lisne Ai, o Le Son Ai. Le Son Ai, sería mejor pronunciarlo así, Le Son Ai. Estos son unos versículos que yo no me quiero meter tanto en eso porque no es el tema de ahorita, sino más detectar que en estos primeros versículos está dando por hecho la existencia de Dios. Hay un Dios que está hablando a Israel. ¿Cómo les habla? A través de la profecía de Moshe. Y les comunica esto. Y él nos quiere llevar al desarrollo del Shabbat o al enunciado donde se habla del día séptimo. Verso 6 dice, Veose gesed le alafim o Havai Ulshomre mitzvotai. Y hago merced a miles para con los que me aman y a los que cuidan mis preceptos. Verso 7. No pronunciarás el nombre del eterno Dios tuyo en vano, porque no dejará limpio el eterno a quien pronunciare su nombre en vano. Lotisa et Shem Hashem Eloheja Lashav. Ki lo yenake Hashem et asher yisa et Shemo Lashav. No alzar el nombre de Dios en vano. Ayer veíamos, o recientemente también veíamos que el propio Dios se le adjudica esta figura, ¿no? De yo alzo mi mano en juramento. Y a cualquier persona se le puede ocurrir alzar el nombre de Dios para jurar cualquier cosa que sea falsa. Eso no se debe hacer. Si se va a usar el nombre de Dios, se debe usar para jurar cosas ciertas, no falsedades. Y eso es una penalización muy fuerte, una blasfemia al nombre de Dios, darle un mal uso, juntar a Dios con la mentira, la veracidad que Él representa con las mentiras que hablan los seres humanos. Y aquí ya viene el verso 8. Sahor ed yom hashabat lekatshu. Recuerda el día del sábado o de sábado para consagrarlo. 6 días trabajarás y harás todo tu trabajo. Sheshet yamim ta'avot vea veasita kol melachteja. Y harás toda tu obra. 6 días trabajarás o servirás y harás toda tu obra. Y el día séptimo, sábado para el eterno Dios tuyo, no harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tus bestias, ni el prosélito que está en tus portones. Porque en 6 días, aquí es el punto importante de Maimónides, porque en 6 días hizo el Eterno al cielo, a la tierra, al mar y a todo lo que hay en ellos, y descansó en el día séptimo. Por eso los bendijo el Eterno al día sábado, por eso bendijo el Eterno al día sábado y lo consagró. Como esta profecía es válida para el judío, dice, aquí está, para nosotros, esta es una fuente de conocimiento. Y el día sábado, aparte de que te provee de un descanso para que no trabajes todo el tiempo y termines muriendo,
perdiendo la salud y eventualmente falleciendo por exceso de trabajo. También sirve para tener conciencia de que hay un creador del mundo y ya está, ¿no? A eso él se quiere remitir. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ והים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי. Aquí donde dice que descansó, Vayanaj, aquí, descansó, descansó. No sé, no sería lo mejor pensar que Dios perdió las fuerzas y por eso tuvo que descansar. Todo esto está expresado en lenguaje humano que podamos entender, sino simplemente él dijo, tengo un plan para crear, lo voy a completar en 6 días, aunque hayan científicamente digan, es que fueron millones y millones de años. Está bien, para ti son millones de años, pero esa cifra no se la puedes dar a una gente de aquella época, porque no tenían esos recursos, vamos a decirlo así, mentales o su ciencia no había avanzado a tanto. Ellos lo establecen en días, que eso sí es completamente reconocible para cualquier ser humano, tener conciencia de qué es un día. Y Dios cesó, dejó de hacer creaciones, no porque se le acabaron las fuerzas y tiene que irse a dormir para recuperarlas. Bueno, eso nosotros lo entendemos, pero la gente luego dice, ya ven, Dios se cansa y empiezan a hablar cosas que no. Dice, Be'et kol asher fam, vayanach vayom hashvi'i, y descansó el día séptimo, hashvi'i. Aquí tenemos, dice el séptimo, el séptimo. Alken verach Hashem ed yom hashavat. Dice que descansó el día séptimo y Alken verá Hashem. Y de este modo bendijo Hashem Yom HaShabbat, el día del Shabbat, Baikat Shehu, y le santificó. Voy a poner acá con amarillo, esta expresión que está aquí, o Baikat Shehu, le santificó, le santificó. Bueno, esta es la base para lo que está hablando Maimónides en este primer capítulo, que es el 31, de que la institución del Shabbat sirve para enseñar la Torá y la creación. Y número 2, para promover la felicidad del hombre. Capítulo corto. Ahora sí, seguimos. Capítulo 32. Tres maneras de entender la profecía. Hemos enseñado que los que afirman, voy a poner la palomita acá, ya vamos en el tema 2. Hemos enseñado que los que afirman que existe Dios y que su existencia ha sido probada, se clasifican en tres grupos, y según la opinión que tengan acerca de la eternidad o transitoriedad del universo. Así también, hay tres maneras diferentes de entender la profecía. No te daré a conocer la opinión de los ateos, ya que si no creen que haya Dios, mucho menos han de creer que haya profecías. Me contentaré con discutir las diversas opiniones que acerca de las profecías tienen los que creen en Dios. Número 1. Algunas gentes ignorantes piensan como sigue. Dios elige una persona que le place, le infunde espíritu de profético, así dice, y le confía una misión. Nada importa que la persona sea sabia o necia, vieja o joven, con tal que sea hasta cierto punto moralmente buena, pues los que así opinan no han llegado hasta el extremo de sustentar que Dios puede infundir al malo su espíritu. Antes bien consideran que eso es imposible, a no ser que Dios le haya hecho previamente enderezar sus caminos. Pues hay un punto, el número 1, que se nota más accesible este punto de vista, a que cualquier persona puede recibir la profecía. Algunos podríamos no estar de acuerdo,
Moshe en su tiempo, también se lo dije recientemente, él habría querido que todos profetizaran. Y él ya dejar de enseñar, que cada quien conozca a Dios. Eso Isaías decía que venía después, ¿no? Incluso habla del pacto. Él no dice nuevo pacto, sino Jeremías. Pero Isaías dice que hará otra vez el pacto con Israel y que les dará su espíritu y pondrá sus palabras en su boca. Es decir, habla de un conocimiento personal de Dios y no solamente dependiendo de que alguien te enseñe, te diga, te instruya acerca de lo superior. Y esos pasajes, eh, de algún modo, nos muestran que hay una barrera, hay una dificultad para que cualquier hombre o mujer reciba la profecía. No parece que se dé así, como muchos quisieran, aunque en algunas ramas del cristianismo, ¿no? Sobre todo la pentecostal, ellos dicen, no, nosotros tenemos el Espíritu, nosotros somos bautizados en el Espíritu, todos nosotros somos profetas, tenemos el Espíritu de Dios, profetizamos y hablamos en lenguas. Para ellos, ese fenómeno es sinónimo de que son profetas. Bueno, son sus creencias, las respetamos, a mí no me afecta en nada que digan eso, pero consideramos que no es cierto, no es correcto, es una creencia que ellos tienen. Punto número dos, sostienen los filósofos que el don de la profecía es una cierta facultad del hombre, un estado de perfección que puede adquirirse por el estudio. Toda la raza humana posee dicha facultad, aun cuando no haya lanzado su pleno desarrollo, alcanzado su pleno desarrollo en cada uno de los individuos, ora a causa de alguna defectuosa constitución, ora por virtud de algún agente exterior. Solo en algunos individuos ha alcanzado el don de la profecía su estado de perfección. Imposible es que la persona ignorante pueda ser profeta, o que la persona que no es profeta al atardecer se halle profetizando súbitamente a la mañana siguiente, sin buscarlo. Pero el perfecto, intelectual y moralmente, si también perfecciona su facultad imaginativa y se prepara en la manera que se dirá, puede llegar a ser profeta, ya que se trata de una facultad natural del hombre. Bueno, esto que dice, que sostienen los filósofos griegos, dice que es una cierta facultad del hombre. Lo podríamos resumir como que todo ser humano tiene potencial de ser profeta. Y me parece que sí concuerda con Moshe. Dice, yo quisiera que todos profetizan. El pueblo de Israel está enfocado, encauzado a eso. Por eso dice en Isaías y también Jeremías, pondré mi espíritu sobre ustedes y conocerán mis mandamientos. La obra del profeta es hablar la palabra de Dios. No solamente hablar cosas futuras, sino hablar cosas para el presente. Eso es un profeta. Obtiene un conocimiento directo de Dios y lo habla a su generación para hacer algunos ajustes de conducta y también para dar indicaciones. No todo es para regañar, castigar, sino también para dictar el rumbo de una nación o la vida de una persona. Y ahora viene el punto número tres. La tercera opinión es la que enseña la Escritura, formando uno de los principios de nuestra religión. Coincide con el parecer de los filósofos, ya ven, lo que dice Maimónides, se parece, yo también dije, ¿no? Se parece a lo que dicen los filósofos, salvo en un punto, porque nosotros creemos que puede acaecer que una persona no llegue a ser realmente profeta, a pesar de poseer la facultad profética y de haber seguido la preparación adecuada. Hay que contar con la voluntad de Dios. Es decir, todos en potencia eh, pueden ser profetas, pueden incluso prepararse para ello, estudiar, conocer el lenguaje de Dios, pero que a él no les ha revelado nada, porque Dios no tenga esa voluntad en ese momento, ¿no? Para él. En lo que atañe al principio,
de que la perfección de las facultades morales y racionales es condición indispensable para la profecía, los sabios han dicho, el espíritu profético solo reposa sobre el sabio, fuerte y rico. Ya hemos explicado el sentido de estas palabras en el comentario de la Mishnah a la Mishnah y en nuestra obra más grande. Dijimos allí que los hijos de los profetas se afanaban constantemente en alcanzar la preparación necesaria. Sin embargo, abundan en la escritura los pasajes, así como en los escritos de los sabios, donde se sustenta el principio de que depende de la voluntad de Dios, la elección de la persona y del momento a los fines de la profecía, y que Él solo elige al mejor y al más sabio. Afirmamos que los necios e ignorantes no son aptos para merecer tan alta distinción, y tan imposible es para ellos el don de la profecía como para un asno o una rana, porque este don del cielo requiere estudio y afán, aunque una vez creada la posibilidad profética, depende de la voluntad de Dios que se traduzca o no en realidad. A mí me parece que él está diciendo que sí, un hombre puede ser muy instruido en la Torá, en el lenguaje de Dios, pero depende que Dios le quiera dar un mensaje a él nuevo. Nosotros, ¿qué hacemos? Todo el tiempo estamos estudiando la profecía de Moisés y de los profetas. Pero a mí no viene Hashem y me dice, Cristian, te tengo una misión. Oye bien, escribe esto en un libro. Tengo un mensaje para tu pueblo, para la nación de México. O tengo un mensaje para tu padre o para tu madre. No, no me pasa eso. Es, podrá haber mucha gente preparada en la sociedad, pero el que va a recibir un mensaje, eso ya depende de la voluntad de Dios. Por mucha preparación que tengan varios individuos en una sociedad, es al que Dios elija también. Eso es lo que está agregando Maimónides. Dice, no debemos engañarnos al, ¿qué dice aquí? Al socaire de fragmentos proféticos como el siguiente. Yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán. Pues está paladinamente aclarado lo que quiere decir en este lugar la palabra profecía. Esto es, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, porque también se llama profetas o videntes a los que revelan algo oculto, por barruntos, conjeturas o lógicas deducciones. ¿Ya ven? Yo les dije al principio, les contaba esta historia de que usando uno de los nombres, de los 72 nombres, hace unos años, yo tuve un sueño y ese sueño me reveló algo que yo no sabía, pero era real. Y lo conté y dentro de ese grupo de amigos, pues nadie se atrevió a decirme que no, que ellos no estaban apreciándome o que si no me estaban apreciando era por la influencia de este tipo, supuesto amigo, que les hacía ver lo contrario. Y él mismo, yo lo veía a él, les dije que en ese sueño, cuando Venezuela estaba en problemas económicos hace unos años, yo de aquí, en mi sueño, llevaba dinero para ellos, bolsas de dinero. Y los veía yo con alegría y ellos no me veían con alegría. Y este tipo, que era el líder, uno de los administradores del grupo de WhatsApp donde estudiábamos, estaba en un cuarto muy oscuro con una pequeña lamparita. Apenas si le alumbraba la luz. Imagínese, usted trata de interpretar qué significa eso. Que la vida de este hombre, de este muchacho, era oscura. No totalmente oscura, tenía una pequeña luz, ¿no? Como un rayo de esperanza de que había algo de Dios en su vida. Pero la mayoría, todo su entorno era oscuro. Y yo me alegraba y lo saludaba, ¿no? Y dejaba yo las bolsas de dinero ahí y lo fui y lo abracé, ¿no? Como, amigo, ¿cómo estás? ¿No? Y él se quedó con los brazos abajo, ni siquiera me dirigió la palabra. Y yo en el sueño me di cuenta de este tipo, a mí no me aprecia, este tipo no me quiere, ni siquiera le importa que vengo a verlo a tratar de ayudarlo. Pues cuando yo despierto les cuento el sueño
Y la chica que me dijo, ahí les di la interpretación. Y la compañera que me dijo que meditara en esas letras para propiciar los sueños, me dijo, tienes razón, dice, está muy claro tu sueño. Y a mí se me impresionó cómo, a raíz de esa meditación de esas tres letras, uno de los 72 nombres, ahorita no recuerdo de memoria cuál, necesitaría verlos y yo la identificaría, cuál fue la de los sueños. Pero también ustedes, si quieren, hagan el ejercicio y búsquenlo en internet. De los tres nombres de Dios, ¿cuál de ellas se usa para soñar, para desbloquear esa capacidad, ¿no? Ahora, yo no soy muy dado a ese tipo de prácticas, pero si una vez sucedió y me arrojó una información cierta, eso es un nivel de profecía. Pero es lo que está diciendo aquí Maimónides. Dice, yo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos e hijas profetizarán. Pues está paladinamente aclarado lo que quiere decir en este lugar la palabra profecía. Esto es, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visión. O sea que se revela un conocimiento a través de estas capacidades humanas, que como la ciencia no tiene muchos recursos para estudiarlas, las descalifica, pero los que las hemos experimentado, decimos, sí nos arroja un conocimiento cierto, pero hay que estar entrenados. Tienen que ser sueños un poco más claros para que tú los puedas entender. O hay gente que tiene más capacidad para interpretar. Y como eso no lo puede controlar la ciencia, lo descalifica. Dice, en cuanto a la revelación que tuvo lugar en el monte Sinaí, se dice que todos vieron un gran fuego y oyeron espantosos truenos, pero que únicamente los que estaban debidamente cualificados recibieron la inspiración profética, cada cual conforme a su capacidad. Por eso se dice, ascended al Señor tú y Aarón y Nadab y Abihú. Moisés se reveló al más alto grado de, sí, perdón, Moisés se elevó al más alto grado de profecía, según las palabras, y solo Moisés se acercará al Señor. Aarón estaba debajo de él y Nadab y Abihú por debajo de Aarón, y los 70 ancianos por debajo de Nadab y Abihú, y el resto por debajo de los ancianos, cada cual según su grado de perfección. Aquí nos pone una precaución. Dice, no porque diga toda carne, usted vaya por el mundo creyéndose profeta. Esto ocurre en momentos específicos y no que cualquier cosa que le venga a su imaginación es profecía. Como hoy se da en los grupos religiosos cristianos, ellos abusan de estas palabras y cualquier texto que ellos lean en un profeta se lo adjudican. He aquí que yo te envío como profeta a las naciones. Yo soy ese, yo soy ese profeta. He aquí que hablaré a tu mente y pondré mi palabra en tu boca. Yo soy ese que tiene la palabra de Dios en su boca. Y luego los oyes diciendo mentiras, hablando mal de los demás, tergiversando versículos bíblicos, utilizando esa habilidad que tienen para quitarle su dinero a la gente. Ahí está la profecía que ellos tienen, ¿vale? Nada más para que usted lo considere. Ahora sí pasamos al capítulo 33, de la mayor excelencia profética de Moisés en el Sinaí. Me parece evidente que Moisés tuvo en la revelación del monte Sinaí una experiencia asaz diferente de la de todos los demás israelitas, porque solo a él se dirigió Dios, que por eso los 10 mandamientos están expresados en segunda persona de singular. Luego Moisés descendió a la falda del monte y comunicó a sus compatriotas lo que había oído. Además, las palabras, para que el pueblo oiga cuando te hablo, Éxodo 19:19, muestran que Dios habló a Moisés y que el pueblo solo oyó una voz poderosa, mas no claras palabras. A esta percepción de un poderoso sonido se refieren las escrituras en el pasaje cuando oigas el sonido, Deuteronomio 5:20. Aquí nos dice varias cosas interesantes. Dice que fue una revelación dada a Moisés. Nuevamente, Moisés le dijo, prepárense porque Dios va a hablar con todos nosotros. Se va a revelar, se va a mostrar mañana a ustedes. ¿Cómo era esa manifestación? A través de su voz. Dios quería hablar con toda la gente.
Es decir, se iban a transformar en profetas en ese momento en el monte Sinaí, todos. Pero esto no tuvo éxito, no porque Dios no quisiera, sino que a la gente le dio miedo hablar con Dios. Esto es una recreación o una especie de proyección de lo que le pasó a Adán y Eva. Ellos oían la voz de Dios desde que fueron creados, pero una vez que pecaron, dice que escucharon a Dios caminando por ahí en el huerto y se escondieron. Y les dice, ¿por qué se esconden? ¿Dónde estás? Dice, es que tuve miedo. ¿Por qué tienes miedo? Antes Dios hablaba contigo y no tenías miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué hay en tu vida que te produce miedo ahora que vuelves a escuchar la voz de Dios? Si tú ya estabas acostumbrado a eso, que ellos pecaron, que desobedecieron el único mandamiento que les dio, no coman de este árbol, les causó temor de Dios, miedo no quererlo oír, porque los iba a regañar no sabían ellos, ¿no?, exactamente cómo Dios iba a reaccionar. Tal vez se imaginaban, pero les daba miedo enfrentarlo. Pues así estos israelitas, Dios quería hablar con todos ellos, pero su pecado, su idolatría, su maldad les impidió escucharlo directamente y le dijeron, Moshe, que no hable Dios con nosotros, mejor sube tú y una vez que te diga a ti las cosas ya vienes y hablas con nosotros. Dice Maimónides, eso se ve reflejado en el discurso, porque todo lo habla en segunda persona. No pronunciarás, lotisa, no alzarás tú, alzarás. Segunda persona singular, alzarás. ¿Quién alzarás? Tú. Tres paréntesis. La conjugación es tú no alzarás et shem Hashem Eloheja. Eloheja. Aquí tenemos la letra K final que refleja precisamente el tú, el pronombre tú. ¿Ya ven? Eso se deduce de la gramática. Miren aquí, col, melacteja, toda tu obra. Otra vez la letra K final, que es el tú masculino. Tú, otra vez. Y así. Esta es la observación que él hace. Se está dirigiendo en segunda persona singular. Pero me faltó poner la palomita para indicar que este es el tema que estamos leyendo. De la mayor excelencia. Aquí. Y después les dice acá, el pueblo solo oyó una voz poderosa, mas no claras palabras. Otro modo de entender la profecía es que Hashem está hablando todo el tiempo. Siempre él está hablando para crear el mundo, para sostenerlo de pie. Y siempre está hablando a los seres humanos, pero no tenemos la capacidad de oírlo o no la desarrollamos. Y solamente unos cuantos son los que desean ese don, esa capacidad, y depende de la voluntad de Dios si se los concede o no. ¿A quién le va a conceder que escuche esa voz? Continuamos y dice, solo Moisés oyó las palabras que luego transmitió al pueblo. Se encuentra, no obstante, en los Midrashim y también en el Talmud una opinión, una opinión asaz frecuente entre nuestros sabios, según la cual los israelitas oyeron el primero y segundo mandamiento. Esto es, aprendieron la verdad de los dos principios que ambos mandamientos encierran, de la misma manera que Moisés, mas no por mediación de éste, porque a estos dos principios, que son la existencia y la unidad de Dios, se puede llegar por medio de la razón, y todo cuanto puede ser establecido mediante prueba, lo sabe por igual el profeta y la persona común, sin que aquel tenga ventaja alguna a este respecto. Pero el resto de los mandamientos lo son de carácter ético y autoritario, y no encierran verdades al alcance del entendimiento. No obstante, nosotros deducimos que los israelitas escucharon en aquella ocasión un cierto sonido que Moisés entendió
que proclamaba los dos primeros mandamientos. Y por mediación de Moisés los entendieron los demás israelitas, cuando aquel los repitió con sonidos articulados e inteligibles delante del pueblo. Este parecer sustenta a nuestros sabios en el versículo: Dios ha hablado una vez y yo lo he oído dos veces. Salmo 62, 11. Bueno, aquí está afirmando esta situación, sobre todo cuando nos dice que Dios, en el día de Shabbat, ¿no? Descansó. Esto sería descansó o interrumpió ya su acción creativa. Nosotros, desde nuestro plano, ya no vemos que Dios esté creando cosas, como que esta creación ya quedó en reposo en cuanto a acción creativa. Lo que hace el humano es manipular los materiales que ya existen y a través de ellos crea cosas, pero ya no están apareciendo nuevas especies, nuevos metales, nuevos minerales, y que así aparezcan todos los días decenas de cosas nuevas, a manera que el hombre diga: mira, ayer no estaba este metal o este material en la tierra y apareció de repente. Ayer no había esta especie de animales y apareció. Obviamente ahora se ha entendido en cuanto a la vida de los seres que poblamos este mundo, se ha explicado como una evolución, algo que viene transitando a través de miles y miles, incluso millones de años. Una vida muy simple que se ha venido diversificando. Pero ¿qué hay de la materia inerte? ¿Esa también vino evolucionando o esa no evolución? ¿Cómo apareció? ¿Y cómo apareció la primer vida? Que después se evolucionó. Bueno, esos son los temas de debate más importantes entre la fe y la ciencia. Seguimos acá con Maimónides y dice: y el comienzo del Midrash Hasitá se dice que los israelitas no oyeron directamente ningún mandamiento de Dios. Una voz sonora, pero no oyeron directamente ningún mandamiento de Dios. Una voz sonora y no se oyó de nuevo. Deuteronomio 5:19. Después de haber oído este gran ruido, se apoderó de ellos el terror que describe la Escritura. Y dijeron: He aquí que el Señor, nuestro Dios, se nos ha manifestado y ahora moriremos. Y lo que sigue: entonces Moisés, el más distinguido de todos los hombres, vino por segunda vez, recibió sucesivamente los otros mandamientos y descendió a la falda del monte para proclamarlos ante el pueblo. Mientras proseguía el poderoso fenómeno y los israelitas vieron fuego, oyeron sonidos de truenos y relámpagos durante la tormenta. Pero la voz de Dios, esto es, la voz que fue creada para este propósito y que se entendió que encerraba los mandamientos, solo se oyó una vez, según lo declara la ley, y ha sido paladinamente afirmado por nuestros sabios en diversos lugares. Hay que advertir, sin embargo, que el pueblo no comprendió la voz con el mismo grado de comprensión que Moisés, aunque los hace los mismos distingos que yo. Ya sabes que, según el Talmud, aunque los recibió sus excelentes interpretaciones directamente de Rav Eliezer y Rav Joshua, los más sabios de Israel. Adviértelo así y recuérdalo, porque no es posible que persona alguna exponga la revelación del monte Sinaí más cabalmente que ellos lo hicieron, pues se trata de uno de los secretos de la ley. Difícil es concebir con arreglo a la verdad aquellos acontecimientos que no habían pasado nunca antes, ni se verá jamás nada parecido a ello. Piensa en ello. Bueno, con este último párrafo nos hace reflexionar en algo. Hay cosas como esta, la revelación del Sinaí, que no se han repetido, que pasó una sola vez y se piensa que no volverá a suceder o no se tiene otro registro parecido.
Y eso agrega una dificultad para su interpretación, porque no tienes punto de comparación. Que si hubiera unas tres o cuatro revelaciones como tipo Sinaí de Dios, diría la gente, ah, ya la entendimos mejor, ¿no? La de Moshe fue así, pero en la época del rey David, otra vez se reveló Dios en el monte Sión, por ejemplo, ¿no? Y también habló a esa generación y le oyeron. Y los que pudieron registrar nos contaron esto. Y ya compararías esa segunda revelación con la de Moisés. No, pero en la época del primer templo, no sé, en algún momento Dios otra vez habló con Israel y la gente, todo el que estaban ahí en la ciudad le oyó. No hay otro punto de comparación. Y dice, hay maestros que tienen cierta capacidad intelectual para explicar mejor lo que pasó en el Sinaí y nos basamos en ellos. Y ya como un paréntesis, es un hecho único que no se ha repetido. Y hoy día estos grupos que modernamente andan interpretando la Biblia, le dicen a la gente, miren que nuestro Mesías vino a hacer el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto declara la ley anterior abolida. ¿Está bien? ¿Y cuándo se promulgó la nueva ley, según tú? ¿Cuándo hizo Dios un escenario o propició un escenario como el de Moisés para que ahora la gente pueda aprender la nueva ley? Porque es bien fácil decir nuevo pacto, pero como lo demostré o lo revisamos el viernes en la noche de Shabbat, no dice nueva ley. La ley sigue siendo la misma. Le guste o no le guste. Le pese a quien le pese. Lo único que se está restaurando es la alianza, porque se separó Israel de Dios. Y se vuelven a juntar, ¿para qué? Para guardar la misma ley, porque no se va a hacer otro evento como el que pasó con Moshe. Fue único y ya no se va a repetir. Y en la creencia de ellos, que nos digan dónde fue proclamada esa nueva ley. No hay. Van a inventar cualquier cosa, pero ni siquiera dentro de sus libros dice, y aquí fue proclamada la nueva ley del nuevo pacto. No dice eso. Pues, estamos ante una comprensión muy particular que contradice a Moshe y por eso nosotros no la aceptamos, ese tipo de doctrinas. Seguimos. 34. Aclaración de las palabras. He aquí que yo enviaré un ángel delante de ti. Las palabras del Éxodo 23:20 significan lo mismo que el pasaje del Deuteronomio en que se representa a Dios dirigiéndose a Moisés en la revelación del monte Sinaí. Yo les levantaré un profeta de entre sus hermanos. Con ello, Dios informa a los israelitas que levantará de entre ellos un profeta al que se le aparecerá un ángel para hablarle, ordenarle y exhortarle. Y les advierte que no sean rebeldes contra el ángel, cuya palabra les comunicará el profeta, diciéndoles expresamente, y a él oiré. Un, este, uno de los, no sé si es suscriptor, que constantemente están dejando sus comentarios de tipo mesiánico, diciéndonos que estamos mal, se le ocurrió decir, ¿y qué piensan de esas religiones, ¿no? De esos cultos donde la revelación la hicieron los ángeles? Y habló, creo que de la Kabbalah la revelaron los ángeles. El libro de Mormón lo revelaron los ángeles. Y yo le dije, no sabes ni lo que estás diciendo. Trata de disparates que hablas, ¿no? Porque la Torah de Moshe también la revelaron ángeles. No vino Dios personalmente a hablarlo. Lo hizo a través de ángeles. Eso lo entendemos desde Bereshit. Dios creó el Reshit y del Reshit se diversificó la creación. Y parte de esa diversificación son las fuerzas que se le llaman ángeles, ¿no? Poderes superiores. Y son ellos los que crean el mundo.
claro, por orden de Dios. Y vinieron ángeles, o vino un ángel a hablar con Moshe, a mostrarle la Torah, por orden de Dios. Pero no que vino Dios y se apareció en el monte Sinaí, eso no es. Esta persona dice, no, es que esas revelaciones con un libro de Mormón que vino un ángel a revelar, eso es falso. Ah, pues la Torah también es falsa, porque la revelan los ángeles. No, yo no dije eso. Bueno, yo le dije, no sabes ni lo que pregunta. Anda bien extraviado ese señor. Que yo he tratado de tenerle paciencia, pero es que ya cansa. O sea, su modo de entender la Biblia es tan absurdo que va a ser imposible ayudarlo a que él entienda. Ya es un caso perdido, ya él está obsesionado con sus creencias y ha de pensar que su misión es convertirnos igual que él, en lo que él es. Y da la casualidad de que eso no va a pasar, al menos con nosotros no va a pasar. Como si yo no supiera o nunca hubiera oído lo que él me está diciendo. Si precisamente por gente como él es que dejamos de estar en esos caminos. Por lo que él hace, y mientras más nos visite, más convencidos vamos a estar de que no debemos ser mesiánicos. Y más mesiánicos como él, porque hay gente buena ahí, creyendo en Jesús, en Yeshua, hay gente buena. Pero como estos tipos que no entienden nada y que dicen cada cosa como eso, no. Ese es el peor error de cómo creer en Dios. Así como esos tipos obsesivos que no comprenden nada, que todo distorsiona. Entonces nos dice acá este capítulo que la revelación fue dada por ángeles y Moshe le decía una vez a Dios, es que si tú no vienes con nosotros, pues mejor bórrame, yo no quiero seguir adelante. Y si no envías a tu ángel delante nuestro, él quería tener una guía, seguir teniendo la asistencia de Dios para avanzar y guiar a la gente. No es que Moshe agarró y se puso a imaginar, como les decía hace rato, un Dios. Voy a inventar una religión. Hay algunos compatriotas que viven en Egipto, ya tienen ellos su religión egipcia, ¿no? De algún modo creen en algo, pero yo voy a inventar una y los voy a sacar de ahí para, hacer yo mi pueblo y ganar dinero a través de ellos, no sé. Fue algo que Dios le hizo entender a través de ángeles. Y cuando esa asistencia se pudo haber perdido por las fallas de los humanos, Él pide recuperarla o que no le sea quitada la dirección a través de su ángel. Continuamos y dice, el principal objeto de todo ello es ilustrar a los israelitas de que la gran visión y revelación del monte Sinaí no continuaría de manera eterna, ni se repetiría jamás. El fuego y la nieve no reposarán de manera continua sobre el tabernáculo, como ahora. Sin embargo, se os conquistarán para vosotros ciudades, se os asegurará paz en la tierra. Y cuando sea menester informaros, os será enviado un ángel que hable a vuestros profetas, el cual os enseñará lo que hay que hacer y lo que hay que evitar, de donde quede establecido lo que yo constantemente he proclamado, que todos los profetas, excepción hecha de Moisés, reciben la profecía por mediación de un ángel. Ahí está. Todos los profetas les hablaban los ángeles. Y es ahí donde mucha gente se confunde. Pero es que ahí dice que es Yahvé. Bueno, ese ángel representa a Hashem, pero no es Dios. Pero es que tenía cara de hombre y su rostro le brillaba. Era un ángel, no era Dios. Pero es que dice, enviaré profeta de entre tus hermanos. Levantaré un profeta de entre sus hermanos. Y la mente de mucha gente los confunde. Este es el Mesías divino. Si dice que es entre tus hermanos, profeta como tú levantaré, como Moisés, que era un simple humano. Y como les digo, ¿no? Nada más así de rápido, nada más para ilustrar la distorsión que crea en su mente sus doctrinas. Le atribuyen divinidad
a un profeta, que según ellos va a venir en algún momento. O sea, de toda la sucesión de profetas que existieron en Israel, todos los que surgieron, nada más uno va a ser divino, y eso no lo dice el texto, pero yo se lo imagino. ¿Tenemos que hacer caso nosotros a ellos? Pues no, no tenemos que hacer caso, absolutamente de nada de eso, porque son imaginaciones. Tan, tan necesitados la gente a veces de que la Biblia cuadre con sus creencias, que están dispuestos a alterarla lo más que puedan. Y eso con nosotros no va a funcionar. Importante que leamos la Torah primero y también maestros del judaísmo que nos den su punto de vista. Ya después nosotros decidiremos si conviene o no. Pero es un método de estudio mejor, es más claro, a estar creyendo dogmas y disparates de una persona. Yo les digo a ellos, ¿sabes leer hebreo? Ahí está el texto, explícame. Quedan pasmados. Órale, dices que tienes el espíritu, ¿no? El espíritu escribió estas letras según también tu creencia. El espíritu te debe decir cómo leer este hebreo. Órale, muévete, dame clases. No saben, son puras palabrerías, es ignorancia de esta gente, ¿no? Bueno, a veces sí me pongo un poquito duro porque ya llega un momento en el que uno se desespera y causa confusión, puede causar confusión al que oiga a ellos. De cualquier modo, ya sabe usted que aquí somos libres. Incluso yo les digo, pues vayan a los canales, exploren, oigan, analicen y forme su punto de vista. Y ya llegamos al final, al último capítulo, en que se distinguen los portentos obrados por Moisés de los demás profetas. Cuanto aquí digo acerca de la profecía, concierne solo a los profetas que fueron antes y después de Moisés. Pero en lo que atañe a la profecía de Moisés, nada diré en esta obra, pues a mi parecer se le aplica la denominación de profecía de manera homónima a como cuando se dice de los demás hombres. Igual distingo debe hacerse entre las maravillas que obró Moisés y las que hicieron otros profetas, porque las señales de aquel no eran de la misma clase que los milagros y portentos de los otros. Bueno, aquí me detengo. A mí me deja la impresión que Maimónides quisiera encontrar una palabra especial para lo que hizo Moisés, pero pues, no la hay. O, aunque él como maestro ve una gran diferencia entre Moisés y los otros profetas, Abraham, que era visto como un profeta, no hizo milagros, simplemente recibía información y actuaba. Trataba de guardar preceptos, tenía hijos, los instruía en lo que él sabía, pero no hacía milagros. Y tampoco, pues, no sé, no se paraba ante una multitud a hablarles de Dios, o al menos no se registra así. Él vivía su vida normal y le iban pasando cosas que Dios le anunciaba. Como si él quisiera encuadrar a Moisés en una profecía especial, pero no se puede. Entonces hay que considerarlo un profeta, pero siempre se ve que él es superior. O lo que él hizo se ve más profundo y sus milagros son más poderosos. Dice aquí, no eran de la misma clase que los milagros y portentos de los otros. Ya se dice, y no se levantó nunca profeta en Israel como Moisés, que haya conocido al Señor cara a cara. Deuteronomio 34:10. Esto de cara a cara, ya no lo explicó, no es algo tan fácil de lograr. También está escrito en, desde un punto de vista humano y representa sin intermediario, cara a cara. Es decir, que en algún momento Moisés sí logró una comprensión de Dios, ya no por el intermedio del ángel que le asistía, sino que sí llegó a tener una captación directa de Dios. Y eso también lo vimos recientemente
cuando pensábamos en la naturaleza del nombre Israel, Yashar el, recto ante Dios o directo ante Dios, que es un pueblo que está destinado a comunicarse con Dios directamente. Y no como los demás pueblos, que necesitan un intermediario. Y de hecho, esa es una de las doctrinas fundamentales del cristianismo, que nadie puede llegar a Dios sin el intermediario Mesías que ellos creen. Pero eso es contrario a la Torah. Israel es un pueblo que se comunica con Dios directamente. ¿Hay ángeles que los asisten? Sí, pero ellos hablan con Dios, no le piden a terceros, a intermediarios. Eso sería el modo más exigente. Pero ¿qué pasa? Siempre hay esa tendencia, incluso en el pueblo judío. Luego no tienen la confianza de pedirle directamente a Dios y dicen, yo voy a la tumba de un sabio y le pido por cierta necesidad a Dios por los méritos de él, que es lo que también hace el cristianismo. Le piden a Dios por los méritos de su maestro Jesús, nada más que ellos lo divinizan. Y es donde consideramos que está el error. Moisés pedía a veces en sus oraciones, en sus ruegos, por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, eso de fondo no está mal. Pero la característica importante aquí es que ellos van y le piden a Dios directamente. Alcanzan un grado de cercanía a Dios que no tienen los otros pueblos. Y así que esta frase, y no se levantó nunca profeta en Israel como Moisés, que haya conocido al Señor cara a cara. Se habla mucho de la profecía que él tenía de estar despierto. No solamente como los demás, que un día soñamos algo y se nos fue mostrado algún mensaje, en sueños o en visiones, sino que él estando despierto le venía la palabra de Dios y le hablaba. Es que era el ángel, sí, pero Moshe se dirigía a Dios y tuvo un acercamiento como otros no lo hemos logrado. Es por lo tanto clarísimo que su percepción profética estaba muy por encima de la que alcanzaron los demás profetas de Israel, que son un reino de sacerdotes y una nación santa, y en medio de los cuales está el Señor. No hace falta decir cuán por encima estaba de todos los profetas de las demás naciones. Las maravillas de Moisés se distinguen de las de los demás en que las de estos fueron obradas en presencia de escaso número de individuos. Pero por eso la Escritura declara que ningún profeta hará como Moisés signos públicos en presencia de amigos y enemigos, de secuaces y de adversarios. No debe descarriarnos el relato según el cual la luz del sol se detuvo unas horas por milagro de Josué. Pues aunque se dice a la vista de Israel, Josué 10:12, no se dice a la vista de todo Israel, como cuando los milagros de Moisés. De igual manera, el portento de Elías en el monte Carmelo fue contemplado solo por algunos individuos del pueblo. Si te percatas de la grandeza y especial don profético de Moisés, parejos de aptitud para producir milagros, comprenderás que cuanto hablo en los siguientes capítulos que tratan de la profecía, se refiere a los demás profetas, los cuales no alcanzaron el excelso grado de Moisés. Esto es lo que quería explicar en el presente capítulo. Y en el siguiente capítulo, solamente les adelanto el título, dice de las facultades mentales, físicas y morales de los profetas. Es decir, que los profetas eran gente inteligente, eran gente fuerte, saludable, tenían fortaleza física y también eran gente con alta moralidad. Esos son elementos indispensables para que un hombre y una mujer puedan tener profecía, según este punto de vista. Y lo va a estar desarrollando
posteriormente. Entonces ya seguimos avanzando, relativamente nos falta poco, amigos, terminar la parte 2 y luego viene una parte 3. Libro tercero de esta obra, Guía de Perplejos, habla de la providencia. Y dentro de ese bosquejo hay subtítulos como la interpretación del Merkabah, la providencia divina, el bien y el mal, la ley moral y el verdadero culto de Dios. Nos faltan unos cuantos capítulos, vamos en el 36, sería para la próxima. Tenemos que llegar al 48. Nos faltan 12 capítulos para terminar la segunda parte e iniciar con la tercera, que ya es también cortita. Estos temas van a fluir más. eh, Poner aquí la cámara. Estos temas van a fluir más porque ya no incluyen esta filosofía de la cual no estamos tan acostumbrados a estudiarla. Pero hemos aprendido que requerimos prepararnos en muchos sentidos, no solamente leyendo la Biblia, es que vamos a crecer como personas. Esa podrá ser nuestra base. Podemos estudiar hebreo, también eso es muy importante. Incursionar en la filosofía es, es muy bueno. Yo ayer estaba leyendo un poco de Platón, del Diálogos, que les decía esto de Sócrates con Eutifrón, este muchacho que quería acusar a su padre ante los tribunales porque dice que mató a una persona, a un trabajador. Y lo estuvo, ¿cómo decirlo? Examinando Sócrates, diciéndole, le dijo, pero ¿por qué haces eso? Porque es lo correcto. Dice, pero ¿cómo sabes que es lo correcto? No, pues es que son cosas sagradas, ¿no? Es lo que le agrada a los dioses. Pero ¿cómo? Un dios podría pelearse con otro dios, ¿no? Dentro de la cultura de ellos. Y entonces, como este dios no le agrada al otro dios, deja de ser sagrado, o sea, se le quitaría la sacralidad al otro dios. ¿Qué es lo que define lo que es santo en tus términos? Y el muchacho tuvo mucha dificultad para comprender a lo que él llamaba santo o sagrado. Y le decía, pero no me puedes decir eso, ¿no? Tendríamos que leerlo para ver ahí bien con detalles cómo lo estuvo asfixiando. Sócrates tenía esa capacidad. Y al final le dice, mira, eso que tú haces de tener el valor y la determinación de ir a acusar a tu padre, que eso no lo haría nadie, ¿no? De asesinato. A mí me demuestra que tú tienes una gran comprensión de la vida y que tú sí alcanzas a entender la santidad, pero no la sabes explicar. Que tú estás haciendo un acto sagrado porque a los dioses les gusta esa rectitud en los seres humanos. Nada más que te hace falta la capacidad de entender profundamente por qué lo estás haciendo. En eso terminó el diálogo. Nunca lo aterrizaron, pero está muy interesante. Eso incluso nos puede ayudar a nosotros, porque él decía, ¿qué es lo santo? ¿No? No, aquello que le agrada a los dioses, no aquello que con lo que se les sirve a los dioses. Pero entonces es lo que ellos quieren, porque ellos quieren, o lo que tú piensas que ellos desean, ¿no? Porque cuando te han comunicado que ellos quieren eso. Pues, este tema de la santidad, usted sabe que es, cubre gran parte de la Torah de Moshe. El Mishkan es un lugar sagrado, donde hay elementos exclusivos para el uso de Dios y no deben, del Dios de Israel, y no deberían ser usados para otra finalidad. También el hombre, la mujer, el pueblo debe santificarse. De hecho, en la revelación del Sinaí les dice que se deben santificar. Y esa santificación consiste en lavar sus ropas y dice, y no tocar mujer, no ejercer la sexualidad, al menos en esos momentos.
para poder oír la voz de Dios, que Dios iba a hablar con ellos. Es muy interesante aprender puntos de vista, no para, mira, yo voy a definir la santidad como lo hace Sócrates, no, sino para darnos cuenta del esfuerzo que hace el humano por comprender lo divino y que eso desemboca en acciones como la de este muchacho que dice, yo voy a denunciar a mi papá por asesino. Lo tuvo muy claro eso, aunque no sabía explicarlo, y así nos pasa a nosotros. Actuamos con ciertas convicciones, aunque no sabemos adecuadamente cómo trazar el conocimiento, qué es lo que nos está impulsando exactamente a hacer lo que hacemos. Bueno, a ver si un día pudiera abrir un espacio en el canal para leer filosofía con ustedes, no para, nuevamente, que desplacemos la Torá y ahora nos volvamos filósofos, que ese es el error y el miedo incluso que muchos tienen. No, 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 no estudies filosofía porque te vas a volver griego, te vas a volver pagano. No, solamente para como objeto de estudio y de análisis del conocimiento humano. Nosotros no lo sabemos todo, los sabios de Israel no sabían todo. Hay un mundo muy grande y si no nos expandimos más, si no al menos creamos esa posibilidad, nos vamos a volver unos religiosos fundamentalistas, odiadores de todos los que no piensan como nosotros y creernos que nosotros vamos a ir con el dedo acusador diciéndole a toda la gente qué es lo que deben hacer, que deben ser como nosotros. Yo pienso que ahí ya estaríamos echando a perder todo el esfuerzo espiritual que Dios nos está haciendo o nos está ayudando a aprender. Nos iríamos a ese lado oscuro de creernos con la verdad absoluta. Aquí lo voy a dejar, amigos. Gracias por su atención. Esto fue Guía de Perplejos, la lectura número 10. Que Hashem los cuide y los bendiga. Sigamos siendo libres para estudiar la Torah. Hasta pronto.